Listo. A ver, la anterior clase, en la primera clase, avanzamos un pequeño repaso de lo que son las derivadas. Si yo, digamos, tengo una pequeña grafiquita y dibujo una pequeña curva, quiero, eh, quiero graficarme la recta que hay entre el punto P y el punto Q, ¿ok? A ver, lo vamos a tratar de hacer, tratar de repasar con colorcitos, ¿ya? Entre el punto P y el punto Q, ¿ya? Voy a tener una X en P y una X más H en Q. ¿Por qué? Porque simplemente lo estoy escribiendo en términos de X perteneciente a P, ¿verdad? De igual forma, aquí en lo que es Y, Y va a ser una función de X, una función evaluada en X, ¿verdad? En esta X específicamente. Y para mí, Y de Q va a ser una función de X evaluado en X más H, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si yo acerco estos dos puntitos lo más que se pueda? Voy a tener primeramente un ángulo, que va a ser la tangente. Un momentito. Primeramente, esta rectita cruzada con el eje de X me va a formar un ángulo. Ese ángulo va a ser alfa. La tangente de alfa, yo sé que va a ser Y superior menos Y inferior sobre X superior menos X inferior. O sea, del primer puntito las Y se van a restar bueno, para mi denominador se van a restar las Y y para mi denominador se van a restar las X, ¿verdad? Ya hacemos eso. Y si yo aproximo bastante estos dos puntos, cuestión de que esta H tienda a cero, voy a tener que aplicar límites porque así va a ser mucho más preciso mi cálculo, ¿ok? Y eso entonces se va a convertir en la derivada, que es la recta tangente a cualquier punto de una curva, ¿ok? Y que va a quedar por definición así, de esta manera. Y hemos hecho un pequeño ejercicio, que este es de un examen pasado, que me dice derivar por definición esta funcióncita. Entonces, le metemos aquí a lo que es la fórmula. Aquí falta algo. Un momentito. Aquí faltan paréntesis. Paréntesis. Un momento, chicos, denme un momentito. Está algo lenta. La computadora, listo. Ya, entonces introducimos esta funcióncita en la fórmula. H no cambia. Aquí f evaluado en x más h, listo. Y f evaluado en x, listo. Agarramos este término y lo vamos a desarrollar, ¿ya? Además de que nosotros sabemos que en límites, cuando el límite de x que tiende a 0 de e elevado a una función de x menos 1 sobre esa misma función es igual a 1, ¿verdad? Eso toda la vida cuando ustedes vean exponentes tienen que tratar de aplicarlo, ¿ok? O inventarse de alguna forma que salga sí o sí esa funcióncita, ¿ya? Entonces hemos agrupado las exponenciales y el desarrollo de estos polinomios, ¿ya? ¿Y qué me da el desarrollo de esos polinomios? Primero tengo x más h al cuadrado, ¿verdad? Y que es al cuadrado más 2x más h al cuadrado. Menos x al cuadrado, esta x con esta x se va. Si factorizo de estos dos términos que me han quedado, esta h con una de estas h al cuadrado, con la h de abajo se va. Entonces me va a quedar 2x más h. Aquí está. Aquí está. Listo. Luego de estos exponentes, como yo sé que tiene que ser menos 1, mi exponente elevado a una función menos 1, lo que vamos a hacer es factorizar acá. Factorizamos un e a la seno de x, ¿ok? Me va a quedar todo esto en el exponente de e a la x. ¿Por qué? Porque si yo multiplico e a la seno de x por e a la seno de x más h menos seno de x, me va a quedar e a la seno de x más h, ¿verdad? Y multiplicado por 1 me queda lo mismo de arriba, ¿ya? Ya les he dicho a esa clase que si ustedes no están seguros de alguna
alguna operación que hayan realizado, factorización, lo que sea. Si pueden dar un paso atrás, está bien entonces lo que han hecho, ¿ya? Luego, ¿qué me dice? Que debe estar dividido entre esa función de x a la que está elevado a mi exponente. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera. Multiplico y divido sobre lo que es el exponente, ¿ok? Divido entre seno de x más h menos seno de x por seno de x más h menos seno de x sobre h. A esto le voy a llamar el nombre de a y luego vamos a desarrollar, pero si ustedes se acuerdan por propiedades de límites, un límite puede, el límite de una suma puede ser el límite de las, o sea, el límite de uno más el límite del otro, ¿ya? El límite puede repartirse entre ambos términos de una suma. Igual se puede introducir al exponente a multiplicaciones y a divisiones, ¿ok? Entonces, digamos que introducimos el límite a la suma y luego lo introducimos a esta multiplicación y va a quedar de la siguiente manera. Así. Esto ya se valoraría como 1, ¿ya? Como e a la seno de x no tiene ningún h, porque mi límite solo me interesa h, puede salir del límite, no hay problema. Entonces, nos quedamos con esta a, que sería seno de x por coseno de h más seno de h. O bueno, menos seno de x, mejor dicho. Y lo que hemos hecho acá es desarrollar seno de x más h, ¿ok? Sería todo este desarrollo. Entonces factorizamos seno de x y este es otro seno de x por coseno de h, también lo factorizamos. Y nosotros nos acordamos además de los límites trigonométricos. Sabemos que cuando el límite de x, cuando tiende a 0 de seno de x sobre x igual a 1, es igual a 1, ¿verdad? Luego sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x es igual a 0, ¿verdad? Entonces de acá vamos a factorizar un seno y de acá van a ver que sale directamente el límite trigonométrico. A ver, aquí está el desarrollo. Aquí lo hemos puesto directamente porque si se dan cuenta, es seno, y si de aquí factorizo ambos senos, me va a quedar seno de x por, o bueno, si factorizo menos seno de x, me va a quedar 1 menos coseno de h sobre h, ¿verdad? Y eso va a ser igual a 0. Y si reparto la h en este término, me va a quedar seno de h sobre h por coseno de x. Entonces solo me interesa el seno de h sobre h, que es igual a 1. Entonces aquí lo explicamos de mejor manera, la factorización. Aquí está, desarrollado con más camita. Aquí está el otro término. Y esto es igual a coseno. Entonces, como en mi anterior, en mi otra parte de mi límite tengo 2x más h. Si yo evalúo en todo esto h igual a 0, me va a quedar 2x. Nos vamos a la respuesta ya, que sería e elevado a la seno de x, porque no hay que olvidar que tenía un seno de x aquí multiplicando al hacer esta factorización por coseno de x, un momentito, más 2x. ¿Están de acuerdo? ¿Han entendido? Sí, Ya, súper chicos. Luego hemos explicado lo que es regla de la cadena, ¿ok? Regla de la cadena es cuando yo tengo una función y dentro de esa función es como si hubiera otra función, como en el primer parcial hemos visto esta partecita, ¿verdad? Ahora, si yo quiero derivar esto, la derivada de esta función va a ser la derivada tal cual, sin tomar en cuenta lo que está dentro, por la derivada de lo que está dentro, ¿ok? Entonces, derivación implícita. Bueno, regla de la cadena lo hemos dejado ahí porque vamos a repasar más que nada eso en simplificaciones, ¿ok? Y luego hemos avanzado a lo que es la derivación implícita. La derivación implícita lo que más deben tomar en cuenta es que la derivada de x, la x derivada con respecto de x, se dice en realidad, es igual a 1, ¿ok? Y la derivada de y con respecto a x es y'. Entonces, en funciones existen dos tipos, explícita e implícita. La explícita es cuando yo tengo una y que va a ser igual a una función de x. Y la implícita es cuando yo tengo una función de x y igualado a 0. ¿Qué significa? Que es como
como este ejemplito. Este ejemplito, por ejemplo, yo no puedo despejar lo que es y. Entonces, directamente lo vamos a derivar ahí. Este 10x lo puedo pasar al otro lado, sería igual a 0 y me quedaría una función en términos de x, y, que no se puede despejar y, ¿verdad? Entonces vamos a derivarlo normalmente. A ver, un momentito. Ya. Se deriva implícitamente. Entonces, para este primer para esta primera partecita para este primer término, derivamos x por e a la y, que se va a derivar como una función de x multiplicada por una función de y. ¿Ya? Si yo derivo todo esto, sería la derivada de x, o sea, la derivada de lo que es la función de x por g de x, g de y, perdón, más lo que es el f de x por la derivada de g de y. Y no se olviden que al terminar de derivar cualquier cosa por regla de la cadena justamente, llegamos a la derivada de y con respecto de x, que sería y'. Y después de derivar mi función debo multiplicar por una y'. Si no se entiende la letra, algo, porque es bastante difícil manejar pizarra, van a disculpar chicos, me avisan, yo voy a volver a explicarles ya chicos. Entonces, si esto yo lo tomo como una función de x, que sería x por una función g de y, entonces la primera derivada de la función de x, 1, ¿verdad? Por g de y, aquí está, e a la y, más f de x, x por g de y derivada por y'. La derivada de una exponencial es la misma por y', entonces estamos bien. Luego derivamos normalmente esto como derivaríamos acá, solo una función de y. Entonces sería 3 por y', porque la derivada de y sería 1. Bueno, la derivada de y con respecto de x directamente sería, ¿verdad? Entonces, luego, la derivada de 10x sería 10. Entonces de aquí vamos a despejar lo que es y' y me va a quedar todo esto, ¿verdad? Y listo, ahí estaría la respuesta. Este igual era un examen pasado, si no me equivoco. Luego tenemos lo que es la derivación en funciones paramétricas. Las funciones paramétricas son funciones en las que x y y son otras funciones que están en términos de otro parámetro, en este caso el parámetro t, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplito en el que x va a ser igual a una función en términos de t y y va a ser igual a una función en términos de t igual. Nos pide verificar toda esta ecuación. Ahora, para derivar paramétricamente nosotros tenemos que saber que y' es igual a la derivada de y con respecto de x en notación Leibniz. Entonces, vamos a multiplicar y dividir por dt, ¿ok? Y vamos a asociar este y este lo vamos a mandar a dividir. ¿Qué me va a quedar? Derivada de y con respecto de t y derivada de x con respecto de t. De igual forma para su segunda derivada. Derivamos la primera con respecto de t y sobre la derivada de x con respecto de t. Entonces, eso es lo que hacemos aquí. La derivada de y con respecto de t, como en este caso es y igual a por 1 menos coseno de t. A sale de la derivada, adentro que me queda 1 menos coseno de t, ¿verdad? Derivada de 1 es 0, menos coseno sería más seno, y sería seno de t, ¿verdad? Ahora la derivada de x con respecto de t. Aquí me dice que es t menos seno de t. A sale de t me queda 1 menos, el seno es el coseno y ahí está. Y la primera derivada sería 1, bueno, la derivada de y con respecto de t dividido entre la derivada de x con respecto de t. Y ahí está. Pero
me pide comprobar esta función en la que hay y segunda. Entonces, vamos a derivar una vez más lo que es y', pero con respecto de t. Entonces derivamos lo de abajo dividido, lo que está dividiendo al cuadrado, arriba, la derivada de lo de abajo, bueno, la derivada de lo de arriba por lo de abajo, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo. Y aquí está. Simplificando un poco nos va a quedar esta pequeña expresión. Y introducimos a lo que es la derivada, la primera derivada de y con respecto de t arriba y la derivada de x con respecto de t. Y ahí está. Luego introducimos a la función que queremos comprobar, que a esta funcióncita. Vamos a ver. Vamos a introducir a esta función que me pide verificar. Y haciendo unas cuantas simplificaciones la hemos verificado. Y aquí está. Ya, chicos, eso se ha avanzado a la primera clase. ¿Está bien o se han perdido en alguna parte? ¿Están de acuerdo? Bien, a ver. Ahora vamos a avanzar lo que es derivadas de orden superior. Vamos a hacer derivadas en ese. Allí estaba la lista de los que estaban participando, bueno, los asistentes de la última clase. Bien, entonces les he dicho que vamos a avanzar. Orden superior, derivadas de orden superior, ¿ok? Bien, entonces, la derivada de orden superior prácticamente lo hemos visto en este anterior ejercicio, simplemente es seguir y seguir derivando una y otra vez y, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo interesante de este tema? Porque ya sabemos lo que es, ¿verdad? Lo interesante de esto es que hay ejercicios que son algo especiales. ¿Por qué? Porque mi ejercicio me dice hallar una función, hallar la derivada enésima de una función, ¿ok? Así que vamos a hacer un ejercicio así. Bien, entonces me dice, chicos, por si acaso, quiero ayudarles a que no hagan tantos ejercicios en su examen. Y de cada clase, cuando yo comience a hacer un ejercicio, y si algunos de ustedes están con ganas de repasar, etcétera, y están realizando el ejercicio y acaban antes que yo, lo envían al grupo con su nombre, la hojita en la que estén haciendo, y eso va a ser por menos un ejercicio en la práctica, ¿ok? Además de que pueden hacerlo de otros métodos, por así decir, y puede que así todos compartamos más métodos de resolución para los ejercicios, ¿ya? ¿Están de acuerdo, chicos? Está bien así. Listo. ¿Me han entendido, no? Yo voy a proponerles un ejercicio. Si han acabado antes que yo el ejercicio, envían al grupo de WhatsApp con su nombre y eso ya va a ser menos un ejercicio en la práctica, ¿ya? Así que voy a escribir lo que es este ejercicio. El enunciado me dice demostrar que la derivada enésima de una función f de x es igual a x más b sobre x al cuadrado menos c al cuadrado es f a la n igual a menos 1 por n factorial sobre 2c. Todo esto multiplicado por ac más b
sobre x menos c, todo esto elevado a la n más 1, más a por c menos b sobre x más c elevado a la n más 1. Más 1. A ver, lo vamos a escribir de mejor manera. Con calmita. Ya, a ver, repasando, o bueno, les voy a repetir de nuevo lo que dice el ejercicio. Me dice demostrar que la derivada enésima de una función, me da la función tantos, que es la primera ecuación que está escrito, es igual a la segunda ecuación que he escrito, que es f a la n, ¿ya? Bueno, f derivada n veces, f de x derivada n veces, ¿ya? Me dice demostrar eso simplemente, ¿ya? N más 1. Ya, espero que se entienda, chicos, no me alcance el espacio. Ya, ahí está. Bien, cuando ustedes les pidan la derivada enésima de cualquier función, tienen que tomar en cuenta varias cosas. Si es una función como esta, que es una fracción, tienen que ver si se puede separar en fracciones parciales primero. Si no se puede, tratar de añadir o restar números aquí arriba, de modo que aquí abajo ya no haya una división, por así decir. Tratar de que aquí arriba solo tengamos un número, no algo que tenga que ver con x, ¿ok? No sé si me dejo entender. Digamos que tengo, digamos, x sobre x más 2, por así decir. Me dice hallar su derivada enésima. Ustedes saben que cuando se deriva una fracción de este tipo, primero hay que hacer lo de abajo al cuadrado, la derivada de lo de arriba por lo de abajo, etc. Y si ustedes derivan eso, va a salir en otra fracción mucho más compleja. Tienen que derivar n veces, no se olviden. Así que tiene que ser lo más sencillo posible derivar eso. Entonces, se les recomienda, digamos aquí, por ejemplo, más 2, menos 2, le añado. Y aquí sería igual a 1 sobre x más 2 menos 2 sobre x más 2, ¿verdad? X tantos, ¿no ven? Entonces, ¿esto cómo lo puedo expresar? Como x más 2 elevado a la menos 1 menos 2 por x más 2 elevado a la menos 1, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo derivo esto varias veces? Primero, la derivada de x más 2 es 1, simplemente, entonces está bien. Adentro no hay alguna función muy complicada que se debamos simplificar tampoco. Pero ¿qué pasa si derivamos esto varias veces? La derivada de cualquier cosa es la resta de su exponente sobre, digo, baja el exponente, le resto, ¿no ve? 1. Entonces sería menos 1 y aquí arriba menos 2, ¿verdad? La primera derivada. Y así sucesivamente. ¿Verdad, chicos? ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo quiero hallar la derivada enésima de esto, va a ser bastante sencillo. Porque por lo general tienen que buscar cosas así, como n factorial o n más 1 en los exponentes, cosas así, ya, chicos. No sé si me he dejado entender. Y también cuando ven ejercicios con logaritmos, sobre todo de ya sea multiplicaciones, digamos algo así, multiplicaciones o divisiones, digamos coseno, algo así. Yo sé que ustedes saben por propiedades que esto sería el logaritmo de esto, más el logaritmo de esto, menos el logaritmo de esto, ¿verdad? Entonces tienen que separarlo en sumas y restas, lo que son los logaritmos, ¿ya? Eso quiero que me lo tomen bien en cuenta porque si no se pueden complicar bastante a la hora de hallar derivadas enésimas, ¿ok? Y así hay bastantes ejemplos que vamos a estar viendo en la clase, ¿ya? Porque si no me equivoco, vamos a hacer 2 ejercicios, si no me equivoco, de lo que son derivadas enésimas, ¿ya? ¿Me han entendido, chicos, de esta parte? ¿O algo no están entendiendo y quieren que les repita?
paso de esas operaciones, no pude escuchar muy bien. Ya, pero em, para resolver ejercicios de derivadas enésimas, tienen que lograr que los términos que se va a derivar n veces para hallar la derivada enésima sean lo más sencillos posible. Si ustedes tienen logaritmos, tienen que separarlo en sumas y restas, porque sabemos que un logaritmo de una multiplicación se puede volver suma, ¿verdad? Y un logaritmo de una fracción se puede volver resta, ¿verdad? Y si yo tengo fracciones, también hacer lo posible en que se desaparezca su parte superior sea un número, no sea así una función como esta. A ver, ya lo estaba borrando. Por ejemplo, aquí, mira, hemos hecho esto para que podamos expresar esta fracción de esta manera. A ver, lo voy a dejar en la pizarrita entonces, para que se entienda. Hemos hecho esto, hemos restado y sumado 2, de modo que yo pueda expresar esta fracción con un exponente negativo. Entonces, así, al derivar n veces, el exponente solo el exponente va a cambiar y va a ser bastante sencillo derivarlo. Pero si yo derivo la función tal cual, así como fracción, se va a hacer cada vez una derivada más y más grande, cosa que no queremos, porque lo que se quiere cuando se pide una derivada de orden superior es esto justamente, una función recurrente, ¿ya? Esto es lo que se pide, que yo tenga n por aquí, n por allá, pero que se entienda y sea sencillo de aplicar, ¿ok? Ya, a ver, vamos a hacer este ejemplito. A ver, de acuerdo a lo que les he dicho, aquí vamos a tratar de hacer fracciones parciales, ¿ya? Esto, esta x al cuadrado menos c al cuadrado se puede expresar como x menos c por x más c, ¿verdad? Una diferencia de cubos. Bien, entonces estos serían las fracciones parciales que yo tengo que hacer. Entonces, ax más b sobre x más c por x menos c va a ser igual a, vamos a ponerle con mayúsculas, a sobre x más c más b sobre x menos c. ¿Saben lo que estoy haciendo? ¿Entienden fracciones parciales o quieren que repasemos más? Porque estas fracciones parciales, acuérdense, yo tengo términos debajo de en mi denominador que son lineales, ¿ok? Son de exponente 1 en el mayor, en mi x, ¿ok? Entonces, simplemente se factoriza así, parcialmente, o sea, se hacen fracciones parciales así nomás, ¿ya? Si arriba tuviera más un exponente mayor a lo que está abajo, ya sería una división normal, ¿ok? Pero se puede hacer fracciones parciales principalmente porque el exponente de mi denominador es mucho mayor al exponente del numerador, ¿ok? Así se van a dar cuenta de si se puede o no se puede hacer. Bien, entonces mandamos todo esta multiplicación al otro lado, ¿ok? Vamos a mandarla a multiplicar a las A y B mayúsculas. Entonces, aquí, ¿qué me queda? Me va a quedar ax más b igual a ax más b igual a por x menos c, porque este x más c se va a simplificar con el de abajo, ¿ok? A por x más c, x más c, x menos c. X menos c más b por x más c, ¿ok? B por x más c. Bien, entonces de acá tenemos que hallar lo que es A y lo que es B,
¿Ok? Vamos a desarrollarlo o mentalmente podemos desarrollarlo. ¿Cómo mentalmente? Yo, ¿qué voy a tener en mis términos de X? A un lado voy a tener A y al otro lado voy a tener A más B. Más B, mayúscula. ¿Entienden de dónde sale esto? Esta ecuación es idénticamente nula. ¿Qué significa? Que los coeficientes de x a un lado deben ser sí o sí iguales a los coeficientes de x al otro lado. ¿Ok? Y para mis coeficientes de x a la 0, que es igual a 1, voy a tener que b es igual a b menos, bueno, b por c menos a por c, ¿verdad? Y ahí está un sistemita de 2 por 2 que vamos a solucionar así. Mejor esa línea. A ver. A esta expresión yo puedo multiplicar todo por c y luego sumarla a la de abajo, ¿verdad? Entonces sería AC más B. Y esta A con esta A, esta A por C con esta A por C se van a simplificar y me quedaría igual a 2BC. Entonces, no se olviden, lo que quiero despejar es B. Y me va a quedar AC más B sobre 2C. Listo, ya tenemos B. Ahora esta B yo la puedo reemplazar acá y directamente ya tendríamos lo que es A, ¿verdad? Entonces, esta B va a ir a restar al otro lado, entonces A, aquí a un costadito lo haremos. Y ya van a disculpar, no está muy recta esta línea. Entonces, al otro lado tendríamos A menos AC más B dividido entre 12. Vamos a simplificar un poco. Sería 2, sería AC más B sobre 2C, ¿verdad? ¿Saben por qué? Porque si yo multiplico este 2C por este A, me va a quedar 2AC menos AC más, bueno, menos B sería en este caso. Porque este pequeño signo va a afectar a todo lo que está arriba de mi fraccioncita, ¿verdad? Y listo. Ya hemos hecho la fracción parcial. Entonces, esto sería igual a A, ¿verdad? Listo. Entonces, ¿esto para qué es? Para reemplazar acá y hacer una fracción parcial de todo esto, de modo que, ya saben, se pueda derivar de forma más sencilla. Entonces, a ver un momentito, ¿cómo quedaba acá? Bien, ya. Mi f de x entonces va a quedar igual a... Vamos a seguir escribiéndolo como A y B en mayúsculas porque escribir todo esto a cada rato va a estar complicadito, ¿ya chicos? Entonces solo como A y B. Entonces, para A era A sobre X más C. Era A sobre X más C. Más B sobre X menos C. Listo. ¿Están de acuerdo, verdad? Porque acá hemos quedado en A sobre X más C y B sobre X menos C. Listo, ahora esto me pide derivar n veces. Entonces, derivamos una vez primero, ¿ok? La primera derivada de f va a ser igual a menos 1 por x más c elevado a la menos 2, ¿verdad? Más b por menos 1 por x menos c elevado a la menos 2, ¿verdad? Menos 22. Genial. Ya, esta es la primera derivada, ¿ya? Esto lo vamos a escribir más bonito, ¿ok?
Entonces esta va a ser mi primera derivada de f. Para la segunda derivada, en esto también, chicos, no les recomiendo que hagan operaciones con los números que salgan al momento de derivar, ¿ya? Cuando te pide una derivada enésima, se busca lo que es esto, ¿ya? Este tipo de números, n factorial. Y para reconocer n factorial, se necesita no simplificar nada, ¿ya, chicos? No van a multiplicar, no van a llegar a números grandes, ¿ya? Porque se van a ir confundiendo más. Ya, entonces hacemos la segunda derivada, que va a ser igual a menos 1 menos 2 baja por x más c elevado a la menos 3, ¿verdad? Más b menos 1 menos 2 por x elevado a la menos c, bueno, x menos c elevado a la menos 3. Disculpa. Bien, entonces, si derivo una vez más va a ser obvio, este menos 3 va a bajar, va a ser menos 4. Luego, si derivo 3 veces, ese menos 4 va a bajar. Bueno, si derivo 4 veces, ese menos 4 va a bajar. Y luego me va a quedar menos 5 arriba, ¿verdad? A ver, veamos cómo nos dice el ejercicio. Prácticamente n más 1, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, aquí siempre va a ser n más 1. Entonces, la derivada enésima se podría decir que en este caso es igual a... Ahorita vamos a escribirlo con calma. A ver, ¿qué me dice esto también? Me dice menos 1, ¿verdad? A ver, voy a verificar si eso está bien copiado, ¿ya, chicos? Sí, menos 1 simplemente. Ya. No, está mal copiado ya, chicos. Esto es menos 1 elevado a la n, ¿ok? Bien, si se dan cuenta, si yo factorizo todos los menos que se van a ir dando cada vez que yo baje el exponente, me va a quedar menos 1 elevado a la n, ¿verdad? Porque para este primer caso sería elevado a la 1. Para este segundo caso, si yo factorizo todos estos negativos, va a ser menos 1 elevado al cuadrado, ¿verdad? Ahora, después, con estos números, ¿qué me va a quedar? Primero 1, luego 2, luego 3, luego 4 y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué es n factorial? ¿Ok? N factorial, ¿qué es? Si yo, digamos, tengo 3n, digo 3 factorial sería 3 por 2 por 1, ¿verdad? Entonces, si yo tengo 1, 2, cuando yo derivo 2 veces sería el factorial de 2, ¿verdad? Entonces cumple, está bien. Luego, para lo que está dentro de mi paréntesis, va a ser x más c elevado a la menos n más 1, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo derivo 2 veces, va a ser 3 el exponente, en ambos casos. Si yo derivo una vez, va a ser en ambos casos 2, entonces es correcto, ¿verdad? Luego me queda b, y aquí de igual manera. Incluso esto lo podemos factorizar y que simplemente sea así. Y acá adentro que esté multiplicado por a, ¿ok? Le vamos a dar más espacio, con calmita. Ven, denme un momentito, con calmita vamos a hacer esto. Ya, a ver. Ahí está, más vamos a borrar. ¿Hasta ahí se entiende, chicos? ¿O hay algo en lo que se han confundido? ¿Quieran preguntar? Bien. Para A es x más c, para B es x menos c, ¿verdad? Menos c elevado a la menos n más 1. Listo.
Entonces, a ver, verificaremos. En primer lugar, A es igual a AC menos B sobre 12. Bien. Si reemplazamos AC más B sobre 12, está bien. Luego B es AC menos B sobre 12. AC menos B, está correcto. Ahora bien, el numerador positivo va con el denominador negativo y el numerador positivo, digo negativo, con el denominador negativo. Se intercala el signo. Entonces, si en este caso es positivo, en este caso A es positivo, si no me equivoco. No, A es negativo, ya es correcto. En el otro caso es correcto igual. Entonces, luego que nos tenemos que fijar, que es menos 1 a la n factorial, ¿verdad? Menos 1 a la n factorial. Luego, ¿qué me queda acá? Me queda el exponente, que es menos todo un paréntesis elevado a la n más 1. Si este paréntesis, si este negativo lo escribo como fraccioncita, va a quedarme lo mismo que aquí atrás, ¿verdad? ¿Sí se entiende, chicos? Entonces hemos comprobado que la derivada enésima de esta función es esta funcioncita. Bien, entonces, también algo importante que deben tomar en cuenta, que si yo le pongo n, debo saber desde qué n se puede verificar esta función, porque para algunos ejercicios es desde n igual a 1 que se verifica el ejercicio, ¿ok? Entonces, si probamos n0, 0, 0, digamos, esto elevado a la 0 es 1, factorial de 0 es 1 por si acaso, ya A me va a quedar tal cual lo que era. Simplemente la función me debe salir como, como AC menos B sobre 2C, ¿verdad? Luego sobre X más C. Si esto está derivado a la 0 sería menos 1, baja. ¿Qué dicen, chicos? Se comprueba, ¿verdad? Sí, se comprueba. Me va a quedar esto. Bueno, no me va a quedar esto. Me va a quedar lo que me queda al finalizar de hacer mi fracción parcial. Y como sé que está bien hecha, si digamos agrupamos los términos de esas fracciones parciales, me va a quedar lo mismo que lo anterior. Así que se comprueba, ¿verdad, chicos? Bien, ¿me han entendido o se han perdido en alguna parte? Ya. Espero que no se hayan perdido, chicos. Pero si no, ya saben, me pueden escribir por privado y les puedo estar aclarando sus dudas, ¿ya? A ver, vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? De derivadas enésimas. Bien, este ejercicio me dice que, hallar la derivada enésima de la función y igual a coseno de x, bueno, coseno al cubo de x por el seno al cubo de x. Seno al cuadrado de 3x, ¿ok? Menos x sobre x menos 1. Aquí, de igual manera como les estaba indicando anteriormente, debo hacer que no exista en lo posible de multiplicaciones y divisiones, sobre todo, en lo que son los términos de la función que yo quiero hallar su enésima, ¿ya? Derivada. Entonces, por propiedades se podría decir de funciones trigonométricas, que son formulitas establecidas. Ustedes pueden desarrollarlo si quieren también, no hay problema. Pero vamos a anotar las fórmulas directamente porque esto es simplemente como un repaso. Nosotros sabemos que, por ejemplo, coseno al cubo de x es igual a
un cuarto del coseno de 3x más 3 veces el coseno de x. Estos son pequeños ejercicios de prefa, yo sé que ustedes saben. Y si no, por favor repasen. O si quieren repasar una clase especial, podemos hacer. Más 3 por el coseno de x. Ya, tenemos eso por ahora. Y que el seno al cuadrado de 3x directamente. El seno al cuadrado de 3x es igual a 1 menos 6x medios. Menos coseno de 6x medios, perdón. Ya no está bien. Coseno de 6x medios, ¿ok? Luego sabemos que la multiplicación de dos cosenos se puede convertir en suma con la siguiente fórmula, que también se puede deducir, solo que es un poquito más complejo. Por ejemplo, si yo tengo el coseno de u por el coseno de b, va a ser igual a 1 medio de coseno de la suma de ambos ángulos, 1 más b, más el coseno de la resta de ambos ángulos. Y listo, de esta forma convertimos una multiplicación de cosenos en suma. Ya, entonces para esta pequeña partecita, ¿cómo me quedaría? Y va a quedar igual a... Tenemos un cuarto, ¿verdad? Primeramente para esta parte. No, ya, vamos a escribirlo con calmita, ¿ya? Para no adelantarnos mucho. Sería primero todo esto, ¿verdad? Un cuarto del coseno de 3x. Un momentito, no se va a entender bien. Del coseno de 3x más 3 veces el coseno de x, ¿verdad? Multiplicado por esto, que sería por 1 medio de 1 menos coseno de 6x, ¿ok? Bien, entonces acá me va a quedar un octavo en primer lugar. Esto vamos a ponerle menos puntitos, ¿ok? Para esta parte igual vamos a sumar y restar 1 y de esto solamente esto me va a quedar igual a... Sumamos y restamos 1, ¿ya? Me va a quedar 1 sobre x menos 1 más 1 sobre x menos 1. Ya chicos, esta parte creo que ya me han entendido con el anterior ejercicio, ¿ya? Si no me preguntan, ¿ya? Por si no se entiende la letra o algo se han perdido. Bien, entonces, para esta parte de las funciones trigonométricas, esta es la parte larguita del ejercicio, se podría decir. Primero me va a quedar un octavo. Luego, tengo que multiplicar todo esto por 1. Ya, copio nomás. Coseno de 3x más 3 por coseno de x. Ya. Luego debo multiplicar el coseno de 3x por el coseno de 6x, ¿verdad? Me va a salir un número negativo, ¿está bien? Pero sabemos que lo podemos convertir esa multiplicación de cosenos a suma. Entonces, me va a quedar 1 medio del coseno de la suma. 3x más 6x, que sería 9x. Coseno de 9x.
9x, ¿ya? Luego, más el coseno de la resta, más coseno de 3 menos 6x. Bien, sería menos 3, ¿verdad? Pero, si no me equivoco, por propiedades, el coseno de un número negativo, a ver, sería... No hemos hecho Classroom, ¿verdad? Pero ahí tenemos un... Bueno, ahí yo les voy a enviar un formulario de funciones trigonométricas un poquito más completo, ¿ya? Pero nosotros sabemos que el coseno de un número negativo va a seguir siendo el coseno... Bueno, el coseno de un ángulo negativo va a ser igual al coseno de ese ángulo, ¿ok? Es como si se lo absorbiera el signo, ¿ya? Como si se lo comiera con la C de coseno, ¿ok? Entonces me va a quedar coseno de 3x. ¿Ok? Eso primeramente. Para esta primera multiplicación de coseno de 3x por coseno de 6x. Para esta segunda multiplicación, de igual manera, menos un medio me va a quedar. Aquí abajito lo voy a escribir, ¿ya, chicos? Menos un medio. A ver, un momentito. Menos un medio. Vamos a escribirlo ahí abajo para que se entienda mejor. De 3 veces el coseno de la suma. Sería 6, 7 coseno de 7x más el coseno de la resta. 6x menos x, 5x, ¿verdad? 5x, perfecto. Entonces me quedaría eso en esta partecita. A ver, vamos a ponerle un último paréntesis que le corresponde. Bien, entonces todo esto me quedaría. Entonces yo ya sé, bueno, ya podemos en realidad multiplicar, bueno, derivar n veces, porque cada uno de estos términos ya son más independientes y cuando derivemos varias veces, se van a dar cuenta de que se hace mucho más sencillo que derivar el coseno de una, bueno, que derivar la multiplicación de ambos, de cosenos, ¿ya? Se va a hacer mucho, mucho más sencillo, ¿ya? Entonces, vamos a escribirlo con mucha paciencia. Lo último que nos va a quedar de la función, terminando de simplificar lo más posible, ¿ok? Me va a quedar y igual a todo esto. A ver, vamos a hacerlo en chiquitito, ¿ya? Para que se entienda mejor. Y igual a 1/8. 1/8, ¿ya? De coseno de 3x más 3 coseno de x. Coseno de 3x, coseno de 3x. Espérenme un momentito. Coseno de 3x más 3 veces el coseno de x. Listo. Y me va a quedar al otro lado que tengo un medio. Aquí me quedaría un 3x, ¿verdad? Pero vamos a hacer 3 paréntesis en total. Sería un 16avo de este paréntesis que es coseno de 9, coseno de 3x, ¿verdad? A ver, un momentito, si es positivo o negativo. Negativo. Coseno menos un 16avo sobre 16 del coseno de 9x más coseno de 3x, ¿verdad? Y en el último va a quedar 3 sobre 16. Espérenme un momentito, chicos. Ya, ahora sí. Me va a quedar 3 sobre 16 del coseno de 7 más el coseno de 5. Menos
3 sobre 16 del coseno de 7x más el coseno de 5x, ¿ok? Listo. Ahora, para los últimos términos, que son esta pequeña fraccioncita, que sería menos 1, bueno, menos x menos 1 elevado a la menos 1, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Ah, no, un momento. Para esta primera fracción, esto se simplificaría, ¿verdad? Si yo divido x menos 1 más 1 entre x menos 1, sería 1, simplemente acá. 1. Sería 1 simplemente. Y luego me quedaría 1 sobre x menos 1, ¿verdad? Listo. Entonces vamos a escribirlo a este ladito. Menos 1 menos, si no me equivoco, ¿cuál era el signo? Sí, menos 1 menos x menos 1 a la menos 1, ¿verdad? Listo. Ahora sí, esta función sí la vamos a derivar n veces, ¿ok? Toda esta larga función. Pero no se preocupen, va a salir mucho más sencillo de lo que creen. Bien, ¿cómo nos va a salir? A ver, hay que tomar en cuenta algo en funciones trigonométricas cuando queremos derivar n veces, ¿ya? Si, por ejemplo, nosotros tenemos una función y igual a por coseno de bx, ¿ok? Y nos pide derivar n veces, ¿ok? La primera derivada va a ser igual a la derivada del coseno es menos seno, sería menos acá, menos seno de bx por b, ¿verdad? Bien, pero nosotros sabemos, ya que en prefaz hemos estudiado funciones trigonométricas, que si digamos, yo tengo, bueno, sabemos ángulos complementarios, ¿verdad? Sabemos que el seno de un ángulo va a ser igual al coseno de el mismo ángulo, pero más 90 grados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el círculo trigonométrico, por ejemplo, yo tengo el coseno de este ángulo, un ángulo cualquiera, ¿verdad? ¿Qué es el coseno? El coseno es la rayita vertical, ¿verdad? A ver, un poquito más grande para que se entienda. Ya, a ver, un círculo trigonométrico. Disculpa, chicos, es algo difícil manejar acá. Bien, tenemos un círculo bien grande. No, mentira. Vamos a hacerlo más bonito, pero con ayuda. Tenemos un circulito. Ahí está más bonito, ¿verdad? Bien, ahora sí. Vamos a ponerlo acá. Y esto lo vamos a borrar. Listo. Ya, no importa, está bien. Bien, nosotros sabemos que si digamos queremos hallar el seno o coseno de un ángulo, disculpa chicos, no tengo buen pulso. Bien, tenemos un ángulo así, cualquiera, ¿ya? Sabemos que el coseno es la rayita vertical. A ver, esto se tiene que entender bien, así que lo vamos a tratar de hacer lo más recto posible. A ver, vamos acá. Necesito que bajemos así. Ya, bien, ahora sí. El coseno es esta rayita y el seno va
a ser esta rayita. Bien. No importa, le vamos a completar hasta allá. Bien. ¿Qué pasa si yo a este ángulo le aumento 90 grados? O sea, 2pi. Pi medios, perdón. Pi medios. Tiene que avanzar hasta acá más o menos, ¿verdad? Cuestión de que con este otro ángulo, bueno, no se va a entender bien. Ya, digamos así, cuestión de que acá haya 90 grados, ¿verdad? Yo porque sería más 90 grados, ¿verdad? Entonces, acá vamos a tener este mismo coseno y este mismo seno, ¿verdad? Pero hay algo interesante. Este ángulo ya va a ser su negativo en primer lugar. O sea, va a ser el seno de menos, digamos, este ángulo, ¿ok? No sé si me dejo entender. Pero acá me dice que el seno de un ángulo va a ser igual al coseno o menos el coseno de ese ángulo más 90 grados, ¿ok? Aquí hay una forma de demostrar, ¿ya, chicos? Ahorita no me acuerdo muy bien, pero si quieren una clase especial podemos hacer para poder repasar con calmita, ¿ya? A ver, un momentito. Pero eso prácticamente es cosas de prefas que ya sabemos, ¿verdad? Entonces, esto va a ser A por B por el coseno de bx más pi medios. Listo. Por ángulos complementarios. En realidad creo que no se comprueba con el ángulo trigonométrico. Bueno, con el círculo trigonométrico. Se comprueba más con triángulos, ¿ya? Bueno, no me acuerdo muy bien. Los chicos van a disculpar. A ver. Ya, entonces una vez hecho eso, vamos a derivarlo una segunda vez. Y la segunda derivada me va a salir similar a la primera. Sería menos a por b al cuadrado por el coseno. Aquí no. No se va a entender muy bien. Por el coseno. Bueno, por el seno, en realidad, si lo hemos derivado. Por el seno de bx más pi medios, ¿verdad? De igual manera vamos a hacer lo mismo que para convertirlo a coseno, ¿ya, chicos? A ver, un momentito, esto es... Entonces me quedaría a por b al cuadrado por el coseno de bx más, como ya tengo un 2pi, sería 2 veces pi medios. Ya saben, no es bueno simplificar cuando estamos buscando la derivada encima de cualquier función, ¿ya? Ahora, una tercera vez más vamos a ver, ya para que me entiendan más o menos qué estamos tratando de buscar. Esta es la segunda derivada, por si acaso, ya. De tercera sería igual a menos a por b elevado al cubo del seno de bx más 2 pi medios. Listo. Ahora esto de nuevo lo vamos a volver a convertir a coseno, ¿ya? Que sería a por b al cuadrado por el coseno de bx más un pi medios más 3 pi medios. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pueden ver recurrente? Para la primera derivada tenemos un pi medios, ¿verdad? Un pi medios. Para la segunda, 2 pi medios. Para la tercera, 3 pi medios. Entonces eso va a ir variando. ¿Qué es lo que va a ir variando también? El exponente del b. Aquí va a ser b a la 1, b a la 2, b a la 3, ¿verdad?
Entonces, la derivada enésima de Sí, esta en los función. apuntes le puso AB al cuadrado, no al cubo. ¿En dónde? Ah, cierto, cierto, cierto. Tienes razón. Gracias. Vamos a corregirlos. Listo. Aquí sería. Listo. AB al cubo. Listo. A ver. Entonces, mi derivada enésima va a ser A por B elevado a la n, porque cada vez es el mismo número de derivadas que estoy haciendo, ¿verdad? Por el coseno de bx más n veces pi medios. Y listo. Y esta vale desde n igual a 0, ¿ya? Para valores de n mayores o iguales a 0, ¿ok? Porque si yo reemplazo n por 0, me va a quedar y nomás. B a la 0 es 1, 0 veces y me quedaría lo mismo, ¿verdad? Entonces se comprueba. Listo. Entonces, esta es la formulita que, deduciéndola de esta forma, vamos a aplicar para todos estos cosenos, ¿ok? Respectivamente. Ahora, chicos, ya es un poquito tarde. ¿Quieren continuar? Acabar el ejercicio con calmita, porque si me han entendido bien, ya va a ser bastante fácil para ustedes terminar el ejercicio. Esta partecita también, ya saben, con el anterior ejercicio. ¿O tienen alguna duda? Pregunta. Bien, chicos, a ver. Si lo hacemos de forma rápida, más bien para llegar a un resultado más bien bonito. A ver, tendríamos que... para mi y... a ver, para esta parte del ejercicio, hasta acá más o menos, se podría decir que me han debido entender con este pequeño ejercicio, ¿verdad? Simplemente A sería en este caso un octavo, para este caso un sexto, para este caso 3/16, perdón, 1/16. B sería para este caso 3, para este caso 1, para este caso 9, para este caso 3, para este caso 7, 5. Y luego n ya sabemos. Ahora, para esta pequeña parte, vamos a hacerle un pequeño apartado acá. Digamos que yo le voy a llamar y estrellita, ¿ok? Listo. Para y estrellita, que es la última parte del ejercicio. Tengo y estrellita es igual a menos 1 por, bueno, menos 1 x menos 1 elevado a la menos 1. Y vamos a derivar una vez. La primera derivada de esta y va a ser igual a menos 1, vamos a escribirlo así, por menos 1 por x menos 1 elevado a la menos 2, ¿verdad? Ahora para y segunda, bueno, y derivada dos veces, sería menos 1 acá, se mantiene, menos 1 de nuevo, menos 2, y aquí x menos 1 elevado a la menos 3. Entonces, ¿cuál va a ser mi fórmula recurrente para y a la n estrellita? Sería menos 1 elevado a la n, en primer lugar, n, pero más 1, ¿ok? Por esta menos n. Y luego sería n factorial. Y luego sería el x menos 1 elevado a la menos
n más 1, ¿verdad? ¿Se ha entendido esta partecita? Y esta es una función más especial, se podría decir, la que va a afectar de modo que yo no puedo aplicar desde n mayor o igual a 0, tiene que ser desde n mayor a 1, ¿ok? Mayor o igual a 1, vamos a ponerle. Mayor o igual a 1. ¿Por qué? Porque si reemplazamos n igual a 0 en esta fórmula de recurrencia, sería esto 0 es igual a 1, esto 0 es igual a 1, y me quedaría solo x menos 1 elevado a la menos 1. Y eso no es correcto, porque mi primera función, mi primera y estrella, tiene un menos 1 acá que desaparece al derivar. Y por eso esta fórmula de recurrencia solo va a funcionar para n mayores o iguales a 1. ¿Se ha entendido esa parte, chicos? Aunque sí una consulta. Sí, dime. En la parte de n factorial no sería solo para valores positivos y en este caso necesitamos para valores negativos. Sí, mira, lo que he hecho aquí es factorizar este signo negativo. Si yo factorizo n veces menos 1, me va a quedar menos 1 elevado a la n, ¿verdad? Pero multiplicado por este primer menos 1 de acá, vamos a tener lo que es n más 1, ¿verdad? En su exponente, porque se va a multiplicar por este menos 1. ¿Eso me has entendido? He factorizado de todos los números que van a ir bajando de la exponencial de acá. De todos esos números he factorizado lo que es el negativo. Sería menos 1 n veces, ¿verdad? Menos 1 elevado a la n. ¿Me has entendido? Sí, sí, gracias. Ya. A ver, vamos a desarrollar un poquito acá. Sería, digamos, como factorizar menos 1. Acá me quedaría 1. Ya vamos a escribirlo para que se entienda. Y acá me quedaría menos 1. Y acá multiplicado por 2. ¿Ok? Y yo factorizo todos estos menos 2 aquí. ¿Listo? Así tal vez se entienda mejor. ¿Ya? Bien, chicos. Entonces, eso me quedaría para mi segunda parte de mi ejercicio. Ahora, para la primera parte, ya vamos a escribirlo rápidamente en los últimos minutos que nos quedan. Y n, pero de mi ejercicio va a ser igual a, en primer lugar, 1/8 para todo este paréntesis. Y sería 3 elevado a la n. 3 elevado a la n por el coseno de 3x más n veces pi medios. Listo. Y luego sería 3, sí, 3 simplemente. Aquí no tengo b, sería simplemente 3 más 3 por el coseno de x más n pi medios. Listo. No. Esto sería así, este paréntesis está acá por si acaso. A ver, para que no se me confundan. Sí, arriba está bien. Ya está bien. Así está bien. Se va a entender, yo creo. Si alguien no entiende algo, ya saben, me avisan. Vamos a repetir las veces que sean necesarias hasta que entiendan, ¿ya, chicos? Luego me quedaría menos un 16avo. Menos un 16avo. De este otro coseno de 9x. 9 elevado a la n. Sería entonces acá 9 elevado a la n del coseno 9 veces x más n pi medios. Pi medios. Listo. Y aquí al otro lado,
más coseno de 3x. Ya. En realidad podríamos incluso acá simplificarlo, ¿verdad? Coseno de 3x con coseno de 3x. Pero de todos modos me va a salir otra fraccioncita algo complicada. Pero si aquí se dan cuenta, si se hubieran dado cuenta antes, en un examen mejor si lo simplifican mucho más para no estar escribiendo tanto, ¿ya? Entonces me quedaría lo mismo que acá. Sería 3 a la n más 3 a la n coseno de 3x más n pi medios. Ya. Listo. Ahora el último paréntesis. Uy. ¿Qué sería? 3 menos 3 sobre 16, que vamos a escribirlo más abajito. Menos puntitos, vamos a continuar aquí abajo. Vamos a continuar acá. Menos 3 sobre 16 de coseno de 7 y 5x, ¿verdad? Bien, me quedaría acá 7 elevado a la n por el coseno de 7x más n pi medios más 5 a la n por el coseno de 5x, perdón, más n pi medios, más lo que sería y estrellita. Y de y estrellita tenemos que es más menos 1 elevado a la n más 1 por n factorial de x menos 1 elevado a la menos n más 1. Pero vamos a escribir más 1. Menos n más 1. Y listo, esta sería la respuesta. Bien, chicos, así de largos son los ejercicios y más aún cuando la computadora se pone lenta. Pero más bien, ya, creo que se entiende, ¿verdad? La letra no está tan fea. Aquí otras creo que está más fea. Pero aquí creo que se entiende más o menos. ¿Tienen alguna duda, pregunta de algo del ejercicio? Han visto, es bastante largo y suele ser así siempre. Bien, ya.